Miremos que esté grabando la sesión, sí. Voy a compartir nuevamente, voy a compartir en este caso lo siguiente. Como la guía no aparece, démosle aquí toda la pantalla. ¿Estás viendo la guía, Stephanie? Sí, señor. Ok. Listo, entonces la siguiente evidencia que vamos a ver corresponde a la evidencia 3 de la actividad 2 de la competencia 22.050.1095 de la guía que estamos en curso, la guía de aprendizaje 4, correspondiente a las bases conceptuales acerca del lenguaje unificado modelado UML, lenguaje unificado y modelado y patrones de diseño. Entonces, básicamente, aquí nos dicen que, bueno, sabemos que el UML pues es un lenguaje estandarizado que nos permite, mediante diagramas, describir los diferentes modelos que usamos para ir poco a poco construyendo un software, ¿no es cierto? Entonces sabemos que UML pues tiene varias ventajas, nos ayuda a especificar, a construir, a visualizar y a documentar un sistema. Por lo general se lo utiliza para especificar o describir métodos o procesos, ¿no es cierto? Y digamos, es muy beneficioso mediante diagramas, hace entender de manera más sencilla y fácil los procesos de una organización y lo que se quiera desarrollar, ¿no? Entonces, nos dice que en esta evidencia, básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, elaborar un informe del lenguaje unificado de modelado UML, ¿no es cierto? Para eso, pues vamos a estudiar este material de apoyo, que ahorita lo vamos a ver, llamado diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Nos dice que para realizar esa actividad, pues debemos profundizar con el material de apoyo sobre UML. Debemos, con sus propias palabras, elaborar un resumen sobre UML, ¿no es cierto? Un resumen pues a la menor brevedad posible, muy concreto y muy claro en lo que se quiera explicar. Nos dice también que hay que elaborar un glosario de terminología de UML, ¿no es cierto? Y pues es lo mismo, ¿no es cierto? Que como mínimo el informe debe contener una portada, una introducción, debe contener pues el resumen y el glosario y finalmente las conclusiones, ¿sí? Es decir, a ese cuerpo de trabajo, pues bien, portada, introducción, luego va el resumen sobre UML, ¿no es cierto? Y va el glosario. Ustedes ya saben elaborar un glosario porque ya hemos realizado actividades de ese tipo, un glosario de terminología, ¿sí? Y finalmente la conclusión. Entonces sería como esto 1, introducción 2, el resumen 3, esto sería la cuarta y finalmente la quinta. Es decir, el informe tendrá 5 puntos, ¿cierto? La portada, luego hacen la introducción, luego hacen el resumen sobre UML, ese resumen muy a la brevedad posible. Pueden resumir ya sea en una hoja, ¿no es cierto? En Word, gastándose una hoja, o como máximo 2 hojitas, pero no quiero un resumen tan amplio. Listo. Hacen el glosario de terminología de los conceptos que ustedes consideren más importantes. Pueden hacer un glosario vinculando 6, 8 conceptos, ¿no es cierto? Y finalmente las conclusiones. Entonces, entendida hasta el momento, Stephanie, la actividad. Ahorita pues vamos a ver los conceptos.
pero quiero es de fondo que entiendan lo que deben de hacer, ¿sí? ¿El resumen de cuánto debe ser de una página? Sí, una página, un resumen de una página muy concreto. Ok. Para mí está bien de una página, ya si el estudiante pues se gastó más de una página o 2 páginas, ya es cuestión del aprendiz, pero con un resumen de una página está bien, ¿listo? Que sea muy concreto con sus propias palabras. Bueno, entonces pues vamos a mirar de cierta manera el material de apoyo, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Voy a dejar aquí, o espera, voy acá a territorio. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar acá. Listo, entonces está diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces hacemos clic acá. Vamos pues a acceder al material de apoyo, ¿no es cierto? Y vamos a ir acá a la introducción. Entonces, básicamente, ¿estás viendo la introducción, Stephanie? Sí, señor. Ok. Entonces, básicamente, nos encontramos pues a la introducción del modelo conceptual. La introducción pues nos dice básicamente que para desarrollar un producto se hace necesario la importancia de la utilización y la implementación de modelos que representen el aspecto y la dirección pues de una necesidad, ¿no es cierto? Y básicamente esa necesidad puede existir y puede estar en un estado de desarrollo o en estado de planeación. Y básicamente los desarrolladores de modelos, los encargados de hacer todos estos modelos conceptuales, modelo de relación, modelo físico de datos, entre otros, estos diseñadores de modelos pues deben de realizar un levantamiento de requerimientos del producto a desarrollar, ¿no es cierto? Saber qué es lo que necesita la empresa, hacer el levantamiento de requerimiento de productos y dichos requerimientos pueden incluir pues áreas afines tales como la funcionalidad, el performance y la confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces vemos que el modelo pues se divide aquí en un número de vistas, de las cuales cada vista pues describe un aspecto en específico del producto a desarrollar, ¿no es cierto? Del producto software a desarrollar. Y básicamente también señalan que el modelo pues permite documentar la estructura y la conducta de un sistema antes de que sea codificado, ¿no es cierto? Podemos nosotros mediante modelos mostrar cómo va a ser el comportamiento del sistema ante las operaciones que va a efectuar el sistema como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos acá la introducción a UML. Desde esta parte, pues ustedes van eh, a leer a UML porque pues de aquí van a sacar el resumen, ¿cierto? Entonces, básicamente, el lenguaje de modelado unificado, UML, sabemos que pues, es un estándar para diagramar y modelar diferentes procesos a desarrollar, ¿no es cierto? Y también se considera pues una técnica para la especificación de sistemas, ¿no es cierto? Para realizar la descripción de cómo va a operar el sistema, ¿sí? Entonces nos dicen que en la siguiente figura, para conocer su definición y principales características. Entonces, vamos aquí a mirar qué nos dicen sobre UML, ¿no? Básicamente, pues sabemos que es una técnica para especificar los procesos a desarrollar de un producto software a construir, ¿no es cierto? Entonces, no se les olvide que pues UML es una técnica para la especificación de los sistemas en todas sus fases. El UML nació en el año 1994
básicamente acobijando todos los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores, y precisamente los padres de UML son Gay Boch, el autor del método Boch, y James Rumbegort, el cual es el autor del modelo OMT, Ivar Jacobson, que es el autor de los métodos OSI y Objector. Entonces, fueron tres personajes importantes que tuvieron que ver con la creación del UML, ¿no es cierto? La versión 1.0 de UML fue liberada en enero de 1997 y que produjo que esta versión fuera pública y liberada, que ha sido utilizado con éxito por varios desarrolladores que trabajan en conjunto bajo un proyecto de software, eh, de cierta manera permitiendo construir básicamente sistemas construidos para clases de industria tales como desarrollar productos software de hospitales, desarrollar productos software bancario, desarrollar productos software que contribuyan a la comunicación aeronáutica, desarrollar productos software en el sector financiero, ¿no es cierto? Entonces, varios de esos proyectos que ya han finalizado y todos estos productos que han salido en los diferentes sectores han hecho uso del UML, ¿no es cierto? Cabe resaltar que el UML, por sus siglas en inglés, Language Modeling Unified, lenguaje unificado modelado, como su nombre lo dice, pues es un lenguaje de modelo de software más conocido y utilizado pues, en la actualidad, y permite visualizar, especificar, construir y documentar sistemas como perspectiva orientada a objetos, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos comprendido el concepto de UML y qué nos permite, ¿sí? Si yo les pregunto qué les permite UML, pues permite visualizar, especificar y construir y documentar sistemas de software, ¿no es cierto?, a desarrollar bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces vemos que en el modelo, en el modelado se utiliza en la construcción de software principalmente para, ¿no es cierto? Entonces, comunicar la estructura de un sistema complejo, especificar el comportamiento que se requiere del sistema, especificar el comportamiento que se requiere en el sistema y comprender de una manera más clara lo que se construye. Entonces vemos que el OML me otorga de cierta manera unas facilidades al momento de yo especificar o describir el comportamiento que debe tener un sistema al realizar una operación. Me permite facilitar, comprender de una manera más clara lo que se está construyendo al hacer uso de los diagramas como tal. Listo. Entonces, aquí pues llegan a una definición en la cual nos dicen que el lenguaje modelado unificado está compuesto por diferentes elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas, ¿no? Y entre los diagramas que existen en UML se tiene el diagrama de clases, que es el que vamos a trabajar también en esta clase, que hace parte de los diagramas de estructura, las cuales enfatizan los elementos que deben existir en el sistema del modelado. Estos modelados son estáticos. El diagrama de clases es un diagrama estático cuyo fin básicamente es mostrar los elementos que hacen parte de la solución del software a desarrollar y cómo estos elementos interactúan entre sí. Bueno, ¿alguno ve inquieto hasta el momento, Stephanie? Ninguna, tutor. Ok, gracias. Bueno, básicamente vamos a pasar a la siguiente. Entonces nos encontramos con el diagrama de clases, ¿no es cierto? Este tema lo abordamos creo que a mediados de agosto, si no estoy mal. Pero pues en estos momentos, en esta guía de aprendizaje 4 nos indica pues que hay que mirar otra vez diagrama de clases en programación orientada a objetos. Entonces aquí
básicamente nos dan un concepto muy acertado de lo que es un diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces vemos que es un tipo de diagrama estático, ¿no es cierto? Estático es que el diagrama solo se dedica a presentar un modelo como tal para tener mayor entendimiento sobre ese proceso. Entonces es un diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases. Entonces, este diagrama de clases básicamente pues describe la estructura de un sistema mostrando clases, mostrando los atributos contenidos en cada clase y mostrando cómo se relacionan las clases entre sí, ¿no es cierto? Básicamente los diagramas de clases pues, son usados durante el proceso de análisis y diseño, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ciclo de vida del software, fases de levantamiento de requisitos, la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de mantenimiento. Entonces vemos que los diagramas de clases se utilizan tanto en la fase de análisis como en la fase de diseño, porque es donde tenemos que hacer uso de los modelados y construir diagramas para hacer la especificación y descripción de cómo se va a realizar los procesos a desarrollar en el sistema, ¿no es cierto? Entonces, básicamente nos dice que pues aparte de que los diagramas de clases son utilizados durante el proceso del análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará el sistema. Y también los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Entonces, finalizamos con este concepto, concluyendo que un diagrama de clases se puede distinguir principalmente de dos elementos, las clases y las relaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar que al momento de que hagamos un diagrama de clases, vamos a tener que identificar las clases y a relacionarlos de ellas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos hablan sobre el objetivo de diagrama de clases. Básicamente, ¿cuál es el objetivo del diagrama de clases? Es mostrar, visualizar o representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clases pues, se construye y se refina durante las fases de análisis y diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el análisis yo saqué mi primer diagrama de clases, ¿no es cierto? Cuando pase la fase de diseño, el diagrama de clases puede ser ajustado y refinado ante pues las necesidades nuevas del proyecto, ¿no es cierto? Y se toma como referencia en la implementación del sistema. Ahora, vamos a tener en cuenta que hay tres perspectivas diferentes en las cuales se pueden utilizar los diagramas de clases, ¿no es cierto? Entonces, está el diagrama de clases conceptual, ¿no es cierto? Está el diagrama conceptual, que básicamente el diagrama de clases pues representa los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando, ¿no es cierto? Básicamente, pues cuando hacemos un diagrama de clases es porque nosotros estamos abordando un problema que surge dentro de una empresa, ¿no es cierto? Y ese problema nosotros hacemos un proceso de abstracción para ir identificando las clases que tienen que ver con la solución tecnológica al problema, ¿no es cierto? Está la especificación. Básicamente, el diagrama de clases refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Entonces, aquí las clases parecen más cercanas a los tipos de datos, ya que en un tipo representa una interfaz que puede tener muchas implementaciones y diferentes. Implementaciones diferentes. Y por último, tenemos la implementación y básicamente se refiere a que corresponde a la capa de la vista que representa las clases, cual aparece en el entorno de la implementación.
Entonces, esto en cuanto a perspectivas diferentes en las cuales se pueden utilizar el diagrama de clases y también vemos los elementos que componen un diagrama de clases. Entonces, está la clase, básicamente en la clase vemos que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Sabemos que nosotros como básicamente como tecnólogos en análisis y desarrollo de software, cuando una empresa nos llama para de cierta manera contratarnos a nosotros para que le desarrollemos una solución tecnológica ante una necesidad que ellos tienen, nosotros como tecnólogos de análisis y desarrollo debemos de cierta manera hacer un proceso de abstracción, ir identificando los objetos que tienen que ver con la solución del problema y esos objetos pues vienen de las clases, ¿cierto? Y a través de esas clases pues vamos y estos objetos, pues, a través de esos objetos o a través de esas clases pues vamos a modelar el entorno que estamos abordando en el dominio del problema pues de la empresa que nos contrató, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que un objeto o una clase puede ser una casa, un auto, una cuenta corriente, entre otros. Entonces, nos dicen aquí que en el lenguaje UNR, la clase se representa por un rectángulo que posee tres divisiones. Entonces vemos la representación de una clase con lo que plantea UML, lo que plantea este estándar. Y este estándar nos dice que una clase está conformada por un nombre de la clase, unos atributos, unas operaciones o métodos. Llevándolo a ejemplo, si tenemos básicamente la clase persona, pues el nombre de la clase va a ser persona, los atributos de esa clase persona van a ser nombre, apellido, género, correo, celular, dirección de residencia, ¿no es cierto? Todos esos son atributos. Y las operaciones son métodos que pueda realizar una persona, ¿no es cierto? Dependiendo pues de lo que estamos desarrollando. Entonces una persona pues puede tener el método de comer, de trabajar, divertirse, caminar, ¿no es cierto? Eso son operaciones que hace una persona como... hasta el momento, ¿alguna duda en tu, Stephanie? No, señor, ninguna. Ok, perfecto. Entonces vamos de cierta manera a mirar la descripción que dicen de esta clase, ¿cierto? Nos dice que el rectángulo superior contiene el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, está el nombre de la clase. En el ejemplo, si es un objeto personal, el nombre de la clase es persona. Como segundo, el rectángulo intermedio contiene los atributos, ¿sí? O variables de distancia que caracterizan a la clase. Entonces, esos atributos que en este caso caracterizan a una persona, pues son el nombre, la fecha de nacimiento, el género, el número de identificación, ¿sí? Son atributos que caracterizan a la clase. Y también tenemos el rectángulo inferior que contiene los métodos o también llamadas operaciones, los cuales forman cómo interactúa el objeto con su entorno, ¿no es cierto? Entonces yo les dijo, vamos a hacer un ejemplo de la clase automóvil. Entonces, en la primera sección de la clase, pues vamos a tener el nombre de la clase que va a ser automóvil. En la segunda sección de la clase, pues tenemos los atributos. Sabemos que los atributos son características que me definen a la clase que estoy trabajando. Entonces, los atributos de un automóvil pueden ser modelo, cilindraje, placa del carro, entre otros. Y vemos que los operadores son métodos que se puede afectar, que se puede realizar en un automóvil, pues son los de arrancar, acelerar, frenar, ¿no es cierto? Entonces vemos un ejemplo más sobre la representación de gráfica de una UML, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar los controles de acceso. Permítame un momento.
Bueno, entonces de cierta manera tenemos este término de controles de acceso o de visibilidad, y aquí hace referencia a este concepto de controles de acceso o visibilidad, pues básicamente define quién puede entrar, quién no puede entrar, quién tiene accesibilidad y quién no puede tener accesibilidad, ¿sí? ¿A dónde? A las clases. Entonces, definir la accesibilidad para los atributos o métodos de la clase. Los atributos y métodos pueden ser privados, pueden ser protegidos o pueden ser públicos, ¿no es cierto? Y se representan con cada uno de los símbolos que se muestra en la siguiente tabla. Entonces miramos aquí que de cierta manera tenemos los diferentes símbolos de modificadores de acceso que se le añaden a los atributos. Entonces, público representado por el más, privado es representado por el menos y protegido es representado por ese numeral, ¿no? Entonces, es de cierta manera saber que si a un atributo le pongo más, es porque va a tener un nivel de acceso público. Si yo a un atributo le pongo un menos, es porque va a tener un nivel de acceso privado. Y si yo le pongo un numeral al atributo, es porque va a tener un nivel protected, es decir, protegido. Bueno, entonces vamos a mirar de cierta manera de qué trata esos tres tipos de acceso, control de acceso. Entonces tenemos el público, nos dice que se define un atributo o método público cuando se quiera que sean visibles por todas las clases. Entonces ya saben que si ustedes en las clases definen un atributo público o un método público, las otras clases van a tener acceso pues a esos atributos que están públicos y a esos métodos o métodos van a estar públicos, ¿cierto? Ahora, vamos con el concepto de privado. Cuando se define un atributo o método privado, cuando se quiere que sean visibles o accesibles únicamente por la misma clase en que está. Entonces, cuando le ponemos un atributo privado a un método privado, entonces la clase pues va a tener acceso a esos atributos y a esos métodos, ¿no es cierto? Pero otra clase externa no. ¿Por qué? Porque al atributo o al método le puse el nivel de acceso privado. Y está el nivel de acceso protegido, en el cual se define pues un atributo o método protegido cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define y en las que crea de él, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan una demostración y nos dicen que se puede representar una clase denominada producto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven ahí la clase producto. Y esa clase contiene tres atributos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los atributos? Pues código de tipo de dato entero, el nombre de tipo de dato string y el precio de tipo de dato double. Fíjense que cada atributo pues tiene un menos, un menos y un menos. Y cuando tiene un menos es porque el nivel de acceso del atributo es privado, ¿no es cierto? Fíjense aquí, cuando está menos es porque el atributo es privado, ¿no es cierto? Entonces, eh, básicamente tenemos dos métodos, el de obtener precio y el de calcular total. Como esos métodos tienen es el más, entonces decimos que esos métodos tienen un nivel público, es decir, las otras clases pueden tener acceso a esos métodos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que todos los atributos en esta clase pues son privados por lo que tienen el símbolo menos, ¿no es cierto? Y los métodos son públicos porque tienen el símbolo más, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. ¿Alguna duda, inquietud, Estefania, hasta el momento? Bueno, Stephanie, ¿me escuchas? Tutor, no sé si es a mí solo que se me está entrecortando el audio o a mi compañera también se le escucha entrecortado. O no sé si es acá Ah, mi ok. internet. Ok, entonces, bueno, en este momento me estás escuchando bien. Sí, alcanzo a escuchar lo que dice, pues entrecortado, pero sí lo alcanzo a entender. Ok, yo sí te escucho bien. Eh, pero estoy viendo pantalla, ¿sí?
Kelly, ¿tú me escuchas bien? Buenas tardes, sí señor, se le escucha bien, pero como con intermitencia. Ok, listo. En estos momentos, ¿me escuchan bien? En estos momentos, Sí, sí. señor. ¿Sí? Mejoró, Ok. sí. Es como la señal acá, de pronto acá donde yo estoy. Ok, listo. Gracias por avisarme. Si de pronto la pantalla se queda congelada o me escuchan entrecortado, me avisan. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento de los No, conceptos que señor. hemos visto? Listo. Entonces vemos que hay relaciones entre las clases, ¿no es cierto? En un diagrama de clases, las clases tienen que ir relacionadas de una manera lógica en base al modelo del negocio que maneja la empresa. Entonces nos dicen aquí que las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. Y para ello hay diferentes tipos de relaciones. Está la asociación, la dependencia y la generalización, ¿no es cierto? La asociación me permite generar relación y conexión entre las clases. La dependencia pues es una relación de uso y la generalización es una relación de herencia, ¿sí? Entonces vamos a mirar las asociaciones, ¿no es cierto? Permítame un momento. Bueno, entonces en asociaciones básicamente son conocidas como las relaciones de asociación a las conexiones entre las clases, ¿no es cierto? Entonces las asociaciones son las que me permiten comunicar a las clases por medio de relaciones o asociaciones. Este tipo de relación se representa gráficamente como una línea que une las dos clases y tiene las siguientes características. Entonces, tiene el nombre de la asociación, que es obligatorio establecer el nombre de la asociación. Entonces, si yo tengo una clase persona y tengo otra clase automóvil, yo puedo establecer una asociación y puedo nombrar esa asociación como conduce. Entonces, una persona conduce un automóvil, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refieren con el nombre de la asociación. Nos dice también que cada clase tiene asociado un rol, el cual se interpreta como el papel que juega dicha clase en el contexto de la asociación, ¿no es cierto? Los roles son opcionales y no se utilizan cuando el nombre de la clase expresa correctamente el rol de esa en el contexto de la relación de la asociación. Entonces, pues nos dicen que cada clase tiene asociado un rol, ¿no es cierto? Un sistema pues puede tener varios roles, ¿no es cierto? Que son los que van a interactuar para manejar pues el software como tal. Tenemos la navegabilidad, básicamente en las relaciones de asociación se puede establecer si el vínculo es unidireccional o bidireccional en ambos sentidos. Gráficamente se representan con puntas de flecha. Vemos la multiplicidad que representa el número de instancias de la clase que pueden ser partícipes en el proceso de asociación con respecto a una instancia particular de la otra clase vinculada en la relación. Entonces, tengamos en cuenta que la multiplicidad pues representa el número de instancias de la clase, es decir, el número de clases que se crean mediante la instanciación, ¿sí? Entonces vamos a presentar algunos ejemplos de asociación. Vemos el primer ejemplo de asociación. Está la clase A, está la clase B. Vemos que la clase B pues está asociada con la clase A, ¿no es cierto? Eso es una asociación bidireccional, ¿no es cierto? Vemos en la asociación 2 que la clase A está asociada
con la clase B mediante el nombre de la asociación asociación 2. Y pues cada clase pues tiene su rol, ¿no es cierto? El rol pues conductor y el rol automóvil, ¿no es cierto? Está la última tipo de asociación en donde pues nos dice que la asociación B está asociada con la clase A, pero pues ya en otro sentido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que en esos ejemplos anteriores de asociaciones se observan pues tres diferentes ejemplos de asociación, ¿no es cierto? Solo entre las clases A y B. Y fíjense que en todos los ejemplos la clase A asume el rol de A en el contexto de asociación, ¿no es cierto? La clase A asume el rol de A, ¿no es cierto? En el contexto de asociación. También podemos, de cierta manera, decir que mientras la clase B asume el rol de B en el contexto de la relación, ¿no? Entonces, fíjense, vamos aquí, de cierta manera, a un ejemplo de asociación. Podemos representar una clase denominada figura que contiene los estatutos la 1 y la 2 y tres métodos. El método constructor figura, método área y método perímetro de la siguiente manera. Entonces, hay ejemplos de variaciones de asociaciones entre que está el instructor y el aprendiz, ¿no es cierto? Un instructor enseña a varios aprendices. Ese asterisco significa que son muchos, varios. Entonces, un instructor enseña a varios aprendices. Y un aprendiz está en clase en tiempo real con un único instructor, ¿no es cierto? Si eso lo representan, pues, a modo de instructor hacia aprendiz, ¿no es cierto? Ahorita vamos a interpretar como la asociación entre la asociación de aprendiz-instructor. Entonces vemos que básicamente muchos aprendices pues son evaluados por un instructor, ¿no es cierto? Y un instructor pues puede evaluar a muchos aprendices, ¿no es cierto? Entonces esa es la manera de cómo se interpreta y se comprende pues la asociación, ¿no? También vemos que un instructor comparte con varios aprendices, ¿no es cierto? Y un aprendiz pues está con el instructor de la asignatura en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, ejemplos de asociaciones, ¿no es cierto? Permítame un momento. Bueno, entonces, fíjense que en los ejemplos anteriores de asociaciones se presentan tres variaciones de relaciones de asociación entre la clase instructor y la clase aprendiz. Nos dice que en todos los tres casos la navegabilidad varía dependiendo de lo que está representado en la relación por medio de su nombre, ¿no es cierto? Fíjense que el nombre de relaciones, en el primer ejemplo es enseña, el nombre de la asociación, el segundo ejemplo es evaluado por, y el nombre de la tercera asociación del tercer ejemplo es comparte, ¿no es cierto? Entonces, en todos los tres casos de navegabilidad, varía depende de lo que se está representando en la relación por medio de su nombre. Entonces, en el primer caso es una relación de asociación llamada enseña, con navegabilidad desde el instructor hacia el aprendiz, ¿no es cierto? El instructor enseña a un aprendiz. Entonces, la navegabilidad nos dice aquí que en todos los tres nos dice que en el primer caso es una relación, una asociación llamada enseña con navegabilidad desde instructor hacia aprendiz, indicando que un instructor enseña a varios aprendices, ¿no es cierto? En el segundo caso se le da la siguiente forma, un aprendiz evaluada por un instructor. En el último caso de esta gráfica se presenta una relación bidireccional, es decir, se hacen dos lecturas desde cada extremo.
En este ejemplo vemos que un instructor comparte con muchos aprendices y un aprendiz comparte con un instructor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la interpretación. Entonces, ¿alguna duda, inquietud con el concepto de asociaciones? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, inquietud, vamos con la herencia. Básicamente la herencia es un término que se da en la programación orientada a objetos y pues es una de las relaciones más comunes en la práctica del paradigma orientado a objetos. Y como se mencionó anteriormente en el componente formativo, se puede construir relaciones partiendo desde conceptos de clases generales a conceptos clases específicos y especialización de conceptos específicos hacia conceptos generales. Entonces, pues vamos a mirar que este tipo de herencia es un tipo especial de asociación donde se tienen clases principales o superclases y clases secundarias o subclases. Adicionalmente, este tipo de relación tiene implícito el nombre es un o es una, ¿no es cierto? Entonces, miremos acá un ejemplo de herencia. Tenemos la clase vehículo, en el cual pues es la clase padre. Vemos que las clases hijas, tanto vehículo terrestre como la clase vehículo acuático, la clase vehículo aéreo, heredan de la clase padre de vehículo, ¿no es cierto? Es decir, que un vehículo terrestre va a heredar los atributos y los métodos pues de la clase padre de vehículo. Vamos a mirar que la clase vehículo acuático pues va a heredar los atributos y métodos pues de la clase vehículo y el vehículo aéreo pues también va a heredar básicamente la clase del vehículo y los atributos junto con los métodos. Entonces por eso vemos que vehículo terrestre heredera get número llantas y get set número llantas, ¿no es cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta. Vemos que camioneta hereda el vehículo terrestre, vemos que barco hereda el vehículo acuático, vemos que el helicóptero hereda del vehículo aéreo, ¿no es cierto? Para que tengamos en cuenta. También tenemos el ejemplo de herencia múltiple. El ejemplo de herencia múltiple pues es el mismo ejemplo de herencia del vehículo, ¿no es cierto? Pero pues básicamente sea que se heredan dos aspectos importantes a partir de una clase hija, ¿no es cierto? Entonces por eso lo llamamos ejemplo de herencia múltiple, porque acá se están generando a partir de una clase dos herencias múltiples, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos de cierta manera con la visibilidad en las relaciones de herencia. Permítame un momento. Bueno, entonces vamos a mirar el concepto de lo que corresponde a la visibilidad pues en las relaciones de herencia. Entonces vemos que de cierta manera un atributo método privado es un supertipo y es inaccesible en la subclase. Vemos también que un atributo método público sigue siendo público en las subclases y vemos que un atributo método protegido sigue siendo protegido en las subclases y hay más niveles de herencia, funciona como privado en otro caso. Entonces, tenemos la agregación. Ese es otro tipo de asociación. Básicamente, la agregación pues, es un tipo de relación especial donde se representa con un conjunto de clases conformado un todo, ¿no es cierto? Cuando yo digo conformado un todo,
Es decir, que existen pues clases agregadas que representan el todo, ¿no es cierto? Y se constituye a partir de un conjunto de clases componentes. Entonces, aquí en la agregación, recuerdan que yo les decía que cuando se destruye la clase del todo, desaparecen los componentes, es decir, que las clases de los componentes, el ciclo de vida de las clases de componentes dependen del ciclo de vida de la clase padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si después desaparece la clase padre, desaparece pues la clase de los componentes, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí un ejemplo de agregación. Tenemos aquí la clase del todo, que es un computador de escritorio, y tenemos las clases de los componentes como el monitor, la torre, el teclado, el ratón y el parlante, ¿no es cierto? Fíjense que la agregación se simboliza con un romboide sin relleno, un diamante sin relleno, blanco, ¿no es cierto? Y de todas maneras, dice la agregación que si yo elimino la clase del todo, en ese caso la clase del todo es computador de escritorio. Si yo elimino el computador de escritorio, pues se elimina también pues los componentes, el monitor, el teclado y el parlante, ¿no es cierto? Eh, Básicamente vemos otro ejemplo de agregación, vemos en la clase torre. Vemos que la clase torre tiene unas subclases que vienen siendo los componentes del disco duro, la memoria, el procesador y la tarjeta de video, ¿no es cierto? Si yo elimino la clase de torre, pues los componentes del disco duro, memoria, procesador y tarjeta de video, pues también se van a eliminar. Entonces, estos son ejemplos de agregación como tal, ¿cierto? ¿Alguna inquietud hasta el momento? Kelly y Stephanie. No, señor. Ok. Entonces, pues aquí nos dicen un resumen de la figura anterior del ejemplo de agregación. Nos dice que se muestra un ejemplo de relación de agregación. Como se puede observar, la clase computador de escritorio se compone de, la clase de computador de escritorio se compone de un monitor, una torre, un teclado, un ratón y un parlante, ¿no es cierto? A su vez, la clase torre se compone de varios discos duros. Fíjense que la clase torre se compone de un disco duro, de memoria, de procesador, de tarjeta de video, ¿no es cierto? Entonces vemos que a su vez la clase torre se compone de varios discos duros, varias memorias, un procesador y una tarjeta de video. Y los elementos que son componentes en este diagrama pueden ser componentes de otras clases. Además, una instancia de los componentes puede ser reemplazada por otra fácilmente, por lo cual la relación que tienen con la clase agregada no es tan fuerte y por eso es una agregación, ¿no es cierto? Listo, ahorita vamos con la composición. La composición también es otro tipo de relación, de asociación. En las clases componentes no pueden formar parte de otra relación de agregación, ¿no es cierto? Es decir, eh, básicamente las clases componentes no pueden tener una relación de agregación, ¿no es cierto? Es decir, que son exclusivos de la composición establecida y para diferenciar una relación de composición de una relación de agregación, el rombo se pinta completamente de negro en su interior. Entonces, fíjense que aquí vemos que hay un rombo relleno. Entonces, vemos que eso es una composición. El rombo vacío hace referencia a la agregación. El rombo relleno hace referencia a la composición, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, vemos de cierta manera que en la figura anterior observamos un ejemplo de composición. En ese caso, lo que se representa en una relación mucho más fuerte que la agregación, ya que los elementos que componen la clase agregada no pueden formar parte de la otra clase, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de cierta manera, con esos conceptos, esos términos de UML en programación orientada a objetos, pues van a realizar ese resumen, que de cierta manera ya saben que es un informe, el cual debe llevar una portada, debe llevar una introducción, debe llevar el resumen sobre UML, es decir, sobre los conceptos que detallamos,
y debe llevar pues la elaboración de un glosario de términos y finalizar con conclusiones, ¿sí? Entonces, pues es un informe que pues, es trabajable y básicamente la clave es que el aprendiz pues lea el material de apoyo y diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, lo vuelva y lo lea, lo asimile, lo comprende y ya pues realice el informe, ¿no es cierto? Es un informe sencillo con puntos, con cinco puntos, bien, ¿listo? Recuerden, portada, introducción, el resumen sobre UML con sus propias palabras, luego elaboran el glosario de terminología, ustedes ya saben hacer glosarios de terminología con base a la temática UML y finalizan con conclusiones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna duda, inquietud con esta actividad, con la temática de esta actividad y con lo que hay que hacer de esta actividad? No, señor. Compañeros. Listo. Instructor, entonces solo resumen, ¿cierto? No hay que hacer gráficos de ejemplo ni nada de eso. No, nada, solo resumen y pues elaboran el glosario de terminología. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ¿Me señor. escuchan? Ok. Igualmente, pues, ya que Stephanie pues nombra que hay que hacer dibujos y eso, pues, si ustedes ven que en el resumen pues quieren vincular un ejemplo de agregación o un ejemplo de composición, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es más, pues sería hasta más interesante porque me muestran a nivel de un dibujo que apropiarán el concepto, ¿no es cierto? Pero pues, es opcional, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces luego vamos aquí ya, después de haber entendido qué es el diagrama de clases, ¿no es cierto? Nos dicen acá en la evidencia 4 actividades de la competencia 28.50.95 de la guía de aprendizaje 4. Hay que hacer un diagrama de clases del proyecto de software. Esto no es nuevo para nosotros, esto nosotros ya lo vimos, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando vimos diagrama de clases utilizando el Drive? Si lo recuerdo, Sí, a señor. mediados de agosto. Listo, entonces esto no es nuevo, entonces es una evidencia que fácilmente pues pueden trabajar ustedes, pero pues nuevamente yo les voy a hacer el ejercicio de en base a un proceso elaborar un diagrama de clases, pero ustedes tienen que hacer diagrama de clases con base pues al proyecto formativo que viene trabajando, ¿no es cierto? Incluso creo que ese diagrama de clases ustedes ya lo tienen hecho, porque pues en su momento se pidió el diagrama de clases del proyecto de software, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos dicen que aquí, que el diagrama de clases es el Instructor, tipo de diagrama. nuevamente se le escucha, disculpe, instructor, nuevamente se le escucha entrecortado. Ok, gracias, gracias. Bueno, les pregunto, ¿me escuchan? ¿Ya me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, ¿y Elis? Elis, ¿me escuchas bien? Sí, parece que mejoró. Ok, listo. Entonces, dice que el diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en ML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar. Para esta evidencia vamos a elaborar un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos aplicando buenas prácticas del diseño orientado a objetos, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué nos piden? Diagrama de clases. Fíjense que la entrega del producto es entregar el diagrama de clases, ¿no es cierto? El diagrama de clases. Pero entonces ese diagrama de clases lo deben entregar a manera de informe. ¿Qué? Porque nos dice que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, vinculan el diagrama de clases del proyecto que ustedes están trabajando y las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a hacer el ejemplo de un diagrama de clases en Radio para que pues ustedes nuevamente recuerden cómo se hace el diagrama de clases en Radio mediante un curso de estudio, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya el Radio, recuerden que el Radio es una herramienta
gratuito que se puede trabajar online o se puede descargar e instalarse en el computador, ¿no es cierto? Entonces, vamos de cierta manera a realizar lo que tiene que ver un diagrama de clases. Entonces, voy aquí a abrir el radio. Acá cerramos esto. Aquí vamos a hacer un archivo. ¿Están viendo el radio? ¿Me confirman, por favor? Kelly y Stephanie, ¿están viendo la herramienta de radio? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Entonces vamos aquí. Básicamente, pues yo voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Tutor, tengo una duda. La fase 1 de análisis ya se cerró, ya no aparece en territorio, ¿cierto? Ya se cerró, sí. Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos a abrir el radio. Lo abrimos aquí. Aquí pues vamos a abrirlo. Él se abre el asistente. Vamos a darle aquí a cerrar. Y entonces vamos a darle aquí, bueno, cancelar. Vamos a hacer clic en crear nuevo diagrama. Que me muestra los tipos de diagramas. Y vamos a hacerle clic en diagrama de clases. ¿Sí? Y vamos a darle aquí crear. Entonces él aquí me muestra por defecto un diagrama de clases. ¿Sí? Yo voy a eliminar esas clases y voy a dejar vacía con selecciono pues las clases y le doy suprimir y la suprimo. Lo mismo las relaciones, ¿sí? La suprimo, suprimo y elimino. Dejo mi área de trabajo limpio y voy a empezar a hacer mi diagrama de clases. Entonces, el diagrama de clases, de cierta manera, el caso de estudio es realizar un modelo de diagrama de clases para una tienda que requiere un producto de software que le permita vender sus productos mediante una aplicación móvil, ¿no es cierto? Que básicamente los clientes de la tienda pues puedan ingresar a la aplicación y puedan mirar los productos disponibles para básicamente agregarlos al carrito de compras en la aplicación y comprar los productos de manera online, ¿no es cierto? Entonces, pues, para ello, pues, sabemos que al momento de identificar los objetos que vienen siendo las clases, de cierta manera, pues, debemos identificar las clases o objetos que tienen que ver con la solución de esa necesidad de la tienda. Entonces, vamos a primero a establecer las clases. Entonces, vamos a ir aquí a Instructor, UML. disculpe. ¿Sí? Ahorita que cuando avance, para no interrumpirlo, me recuerda lo del lenguaje, de int, cuando es numérico, cuando es dato, Ah, ok. Cuando el lo tipo... de las llaves. O sea, más o menos estoy recordando esa clase, pero ahora que, para refrescar, cuando la Sí, llave maestra, algo así. llave primaria, sí. Eso sí, señor, Ajá, gracias. listo. Listo, entonces, primero, pues, vamos a hacer una abstracción de las clases que yo requiero para dar esa solución tecnológica a la tienda. Entonces, aquí en UML voy a hacer clic en class name. Listo, entonces acá me aparece el class name. Venga, miramos qué diferencia hay entre estos dos. Ah, bueno, que una tiene los métodos y otro no tiene los métodos. Entonces, vamos a trabajar con el icono en donde la clase tiene el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a nombrar la clase usuario haciendo doble clic. Vamos a nombrarla acá usuario. ¿Listo? Entonces, esa clase usuario
pues de cierta manera va a tener dos atributos, el código del usuario y la contraseña del usuario, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hacer clic aquí y vamos a decir que esos atributos van a ser privados. Como van a ser privados, entonces, de cierta manera acá yo le pongo lo siguiente. Voy a poner aquí un menos, espacio, y el atributo se va a llamar código usuario. Código usuario y va a ser de tipo de dato entero. O nombrémoslo así mejor. Código usuario y dos puntos y va a ser de tipo de dato entero, ¿no es cierto? También aquí podemos hacer control C, control V. Vamos a pegarla acá y vamos a moverla aquí. Listo. Entonces el otro atributo de la clase usuario va a ser la contraseña. ¿Sí? Sería contraseña usuario. Y va a ser de tipo de dato string. Listo. Y básicamente el método que va a tener esa clase va a ser la de verificar autentificación, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle verificar autentificación, ¿sí? Va a ser un boolean. Agrandemos esto acá, no. Esto acá sí. Listo. Voy acá a agrandar un poco más. Entonces, definir la clase con nombre usuario. Seguidamente le definí dos atributos con nivel de acceso privado. El primer atributo se llama código usuario de tipo de dato entero. El segundo atributo también es de nivel de acceso privado porque tiene el menos, ¿no es cierto? El cual se llama contraseña de usuario de tipo de dato string. Entonces vemos que en esa tabla pues la llave primaria va a ser el código del usuario porque ese código de usuario va a ser único para el usuario que ingrese en esa tabla, ¿no es cierto? Y la contraseña de usuario pues es tipo de dato string porque una contraseña puede tener números y letras, ¿no es cierto? Seguidamente establezco el método de la clase usuario en el cual un método público que se llama verificar autentificación y este método lo que va a hacer es verificar que se haga la autentificación correctamente. Si se hace correctamente, pues va a votar un true, pero si se hace incorrectamente, va a votar false, que quiere decir que no se pudo realizar la autentificación, por eso es este tipo de dato booleano. Cuando el resultado de la operación vota un false o un verdadero, un falso o un verdadero, ¿sí? Ahora, vamos a tener una clase administrador. Aquí. Voy a correr esta acá. Esta clase se va a llamar administrador. ¿No es cierto? Básicamente, el administrador, de cierta manera, va a tener un código del administrador, va a tener un nombre del administrador y va a tener un correo del administrador. Entonces, aquí vamos a llamar los atributos.
Entonces el primero va a ser código administrador. De tipo de dato entero el segundo. Vamos aquí a copiarlo y a pegarlo. Peguémoslo acá. El segundo atributo de la clase administrador es de nivel de acceso privado y la voy a llamar nombre del administrador. Del tipo de dato string. Y por último, voy a tener el correo del administrador. Que va a ser un atributo de nivel de acceso llamado correo administrador y tipo de dato string. Básicamente el administrador va a tener un método llamado actualizar catálogo. Ese método va a ser público, actualizar catálogo. Listo. Entonces ya tengo dos clases. Básicamente pues el usuario es el usuario que se va a registrar en la aplicación y va a loguearse con un usuario y una contraseña. El administrador es el encargado de actualizar catálogo. Entonces pues de cierta manera vamos a realizar una relación de asociación de la siguiente manera. Acá yo hago esto acá así y esto. Y puedo decir de cierta manera que esa relación entre la clase administrador y usuario, básicamente puedo decir que un administrador puede ser un usuario, ¿no es cierto? Al momento de que se registre. Entonces, básicamente vamos a tener otra clase. Esa clase se va a llamar cliente. Cliente. Entonces, cliente, pues aquí yo voy a copiar varias. Bueno, pongamos, el primer atributo de cliente va a ser de nivel de acceso privado. Se va a llamar aquí código cliente y de tipo de dato entero, ¿no es cierto? Acá también, bueno, voy acá a copiar este y este atributo. Voy a dejarlo acá. C, control V, dejarlo acá. Control C, control V, vamos a dejarlo acá. Listo, entonces voy a vincular mi segundo atributo. El segundo atributo corresponde al nombre del cliente. Nombre del cliente, que va a ser de tipo de dato string. Seguidamente está el tipo de documento del cliente. Vamos a ponerlo aquí. Tipo documento cliente. Va a ser tipo de dato string. Y luego viene el número de identificación del cliente. Que va a ser de la siguiente manera. Número
Identificación del cliente iba a ser un tipo de dato string. ¿No es cierto? Y vamos a tener un último atributo, el clase cliente. Ese atributo va a ser el correo del cliente. De tipo dato string. Listo. Entonces, el cliente va a poder tener unos métodos. Entonces, el cliente va a poder básicamente registrarse. Entonces, está el método registrar. El cliente va a poder de cierta manera actualizar sus datos personales. Sería actualizar y el cliente va a poder acceder al sistema, ¿no es cierto? Sería acceder al sistema. Listo. Listo, entonces vemos de cierta manera que un cliente básicamente es un usuario, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer la relación acá. Listo. Entonces sabemos que un cliente pues, puede ser varios usuarios, ¿no es cierto? Y las establecemos así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a establecer otra tabla. Vamos de cierta manera aquí a tener aquí otra tabla. Vamos aquí de pronto agrandar este. Bueno, entonces esta tabla se va a llamar carrito compras. Carrito de compras. Va a tener de cierta manera el atributo código carrito de tipo dato entero. Va a tener, vamos a poner aquí una de los atributos. Listo. Entonces en el carrito de compras tenemos aquí un código del carrito. Tenemos aquí de cierta manera voy acá a abrir esto, una fecha de vinculación del producto carrito de tipo de dato date. Agrandemos esto casi. Listo. Va a tener una cantidad añadida al carrito.
cantidad de producto añadida al carrito. Una cantidad añadida al carrito de tipo dato entero. Y listo. Vamos a eliminar esto. Entonces, esa clase de carrito de compras pues tiene un atributo de nivel de acceso privado, código carrito de tipo dato entero. Tiene también un segundo atributo de nivel de acceso privado llamado fecha de vinculación del producto del carrito de tipo de dato date. Aquí vamos a borrar este entero. ¿Listo? Podemos de cierta manera acá hacerlo así. Y tenemos también la cantidad añadida en el carrito de compras de tipo de dato entero. ¿Qué métodos va a realizar ese carrito de compras? Va a realizar 4 métodos. Aquí yo sé control C, control V. Pongámoslo acá. Control C, control V. Pongámoslo acá. Control C, control V. Pongámoslo acá. Entonces, el primer método que va a ser esa clase de carrito de compras va a ser el de adicionar producto al carrito de compras. El segundo método va a ser el de actualizar cantidad. Actualizar cantidad por si de pronto el usuario hecho productos y solo quiere llevar uno, entonces saca el producto carrito de compras, pues debe permitir actualizar la cantidad de producto. El otro corresponde a el método de sacar producto más sacar producto, ¿no es cierto? Y el otro sería el de visualizar detalle producto. Visualizar detalle producto. Listo. Entonces, básicamente aquí yo voy a utilizar una asociación de composición porque básicamente voy acá a buscar la composición. Acá composición. La composición. Pero acá miramos si la podemos sacar directamente de acá. No, vamos directamente de acá. Vamos acá a una composición. Dispatch, dispatch, composición, agregación. Esta de aquí va abajito, composición. Vamos a establecerla aquí. Entonces tenemos de cierta manera que la clase del todo es cliente y el componente es carrito de compras. Si desaparece cliente, pues va a desaparecer también la clase del carrito de compras porque básicamente si no hay clientes, pues no hay nadie que interactúe con el carrito de compras. Así es que, digamos, se aplica pues ese concepto de composición. Lo mismo, vamos acá a hacer una tabla de pedido. Entonces, acá vamos a llamarla pedido. Básicamente, pues, pedido va a tener un atributo de nivel de acceso privado llamado código pedido. De tipo de dato entero. También va a tener otro atributo de nivel de acceso privado que se va a llamar fecha de creación del pedido. Fecha creación pedido. Se va a hacer de tipo de dato date. Los tipos de datos date son para fechas. Usamos acá. Luego va a tener de cierta manera lo que es la fecha de envío del pedido. Entonces aquí, control acá,
Control C, Control V. A ponerle aquí. Va a ser la fecha de envío del pedido. Fecha de envío del pedido. Y luego va a estar el estado del pedido. Estado pedido de tipo dato string. Y básicamente el método que va a tener esa clase pedido se va a llamar realizar pedido. Va a ser un método de nivel de acceso público y se va a llamar realizar pedido. Listo. Entonces, básicamente esta clase pedido está viva si hay clientes, porque ¿quiénes son los que hacen los pedidos en la aplicación? Pues los clientes. Entonces vamos aquí a hacer uso de una composición en donde pues vamos a decir aquí en la composición pues vamos a cambiar esto acá, ¿sí? Vamos a agrandar esto. Listo. Agrandarlo un poco más. Listo. Entonces, básicamente, la clase del todo es el cliente. Si el cliente termina, pues el pedido se elimina, ¿no es cierto? Porque si no hay clientes, pues no se hacen pedidos, ¿no es cierto? Vamos de cierta manera a realizar aquí otra clase. Esta clase se va a llamar de cierta manera información envío. Información envío. Esa información envío pues va a tener un atributo de nivel de acceso privado llamado código de envío de tipo de dato entero. Va a tener un costo de envío también. Pongámoslo aquí así. Entonces acá sería acá de la siguiente manera. Sería acá. Bueno, acá como el nivel de acceso es privado, entonces es aquí menos, ¿no? Acá de cierta manera el código del envío, el costo del envío va a ser entero, el tipo del envío, costo del envío. Después del costo del envío va el tipo de envío. Tipo de envío que va a ser de tipo de dato string. Y luego hay un lugar del envío, otro atributo que se va a llamar lugar del envío. Lugar, envío, tipo de dato string. Y básicamente lo que el método que va a realizar esa clase de información envío va a ser la de información del envío. Actualizar información del envío. Listo, entonces vamos de cierta manera acá a agrandar esto. Bueno, entonces aquí hay una relación también de composición. Básicamente porque de cierta manera agrandamos esto. De cierta manera, si básicamente
la clase pedido no existe, pues no se van a poder, digamos, si no hay pedido, entonces pues no va a haber información del envío, ¿sí? Porque qué pedido se va a enviar. Entonces si desaparece el pedido, pues desaparece la clase información de envío, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esto es un claro ejemplo del diagrama de clases utilizando de cierta manera eh, clases, eh, asociaciones de tipo composición, tipo asociaciones normales. Por ejemplo, si queremos poner aquí, digamos, una agregación, entonces digamos que una relación de agregación, ¿cuál puede ser? De cierta manera, podemos decir que aquí tenemos la clase eh, adulto. Solo les voy a nombrar adulto. eh, Aquí tenemos la clase adulto y básicamente adolescente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que es la clase, miremos aquí la agregación, ¿sí? Entonces, yo puedo decir aquí en la agregación, ¿no es cierto? Que básicamente la clase cliente se compone de un adolescente y de la clase adulto. Digamos que es una tienda solo para adultos y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, ahí pues realizamos una agregación como tal, ¿no es cierto? Pues eliminemos esta, pongamos esto acá así. Listo, entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá que la clase cliente, que un adolescente de cierta manera, en cuanto a la agregación, la clase cliente se compone de adolescentes, ¿sí? Que la tienda es de adolescentes, entonces se simboliza la agregación allí. Eh, Voy a dejar de compartir. Vamos acá a mirar. Vamos acá a mirar. Voy aquí a compartir nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, señor, todavía se sigue viendo el drive. Ok, listo. Permítame un momentico acá. Yo voy aquí cerrando esto.
Bueno, es que como que en mi computadora la pantalla está gris. Eh, no sé, espera acá un momentico. Actualizo, cargar página de nuevo. Permítame un momentico. De todas maneras, pues ahí ya, eso sería el ejemplo del diagrama de clases. Espero que ese aquí actualizo. Permítame un momento. Bueno, volví. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, entonces Sí, aquí señor. Sí, señor. voy a compartir aquí pantalla, toda la pantalla. Permítame un momento. Listo. Entonces, de cierta manera, como para mirar un ejemplo, vincular un ejemplo de grabación, de agregación. Como veíamos el ejemplo de agregación de que un computador de escritorio se compone de torre, teclado, ratón, yo puedo decir que el cliente se compone pues de diferentes, se puede decir, géneros, no, sino rangos de edad, ¿no es cierto? Entonces, aquí puede ser adolescente y pongámosle aquí, digamos que adulto, ¿sí? Adulto, ¿sí? Sino que aquí estoy buscando, digamos, vamos aquí en la composición, pongamos esta agregación. Vamos esta agregación, digamos que la agregación pues va de cierta manera acá, de aquí, digamos, de aquí va acá así, y de acá va, digamos que va acá así. Entonces tenemos aquí esto, pongamos esto acá así. Hagámoslo así muy bien. Digamos que acá la agregación apunta acá. Y vamos a establecer otra línea. Pongamos, pongamos esta línea acá. Y pongamos otra línea acá. O para voltear esta línea.
crecer una línea hacia arriba. Vamos aquí a ver. No, pero así no es la relación. Miremos esta línea acá. Pongámoslo acá. Listo, entonces esa relación quedaría casi de agregación, ¿no es cierto? Entonces, pues, eso es el diagrama de clases. Entonces, pues, tomarían un pantallazo de ese diagrama de clases o lo exportan y lo vinculan al documento, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento, Stephanie, pues, y Kelly, de las dos actividades que hay que hacer? No, señor, muy claro. Hasta ahora. Tutor, Listo. una pregunta. ¿El diagrama de clases podemos pasarlo igual en el que hicimos anteriormente, cierto? Pues, Sí, porque... claro, sí, porque ustedes ya lo trabajaron. Sí, Ok, listo, muchas exacto. gracias. Listo, entonces fíjense que pues son actividades de cierta manera no tan complejas que pues son trabajables. Entonces, no siendo más, pues nos veríamos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde, Kelly y Stephanie. Que estén bien. Igualmente, tutor, gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta luego.